Estamos viviendo, ¿sí? Estamos viviendo en un tiempo especial. Proféticamente sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están muy cercanas a las puertas. Y estamos viendo situaciones alrededor del mundo y estamos viendo situaciones dentro de la iglesia de Dios que nos dan la evidencia de que el Señor está a las puertas. Aún las crisis y las cosas negativas que están sucediendo en nuestro mundo están ocasionando un despertar en las personas sinceras que desean conocer la verdad. Uno de estos casos es escuchar los testimonios de las personas que están despertando en los países musulmanes. Yo tengo la oportunidad de asistir a una iglesia conservadora, es una iglesia misionera, pero a esa iglesia el pastor asociado es el pastor Mark Finley. Y con frecuencia él predica allí y viene de regreso de sus viajes y cuenta unos testimonios que son muy alentadores. Ustedes saben del fenómeno que se ha desarrollado ahora con el grupo extremista islámico y los atentados terroristas que ahora se hacen cada vez más frecuentes. Pareciera ser que cada semana ocurre otro en otro país. Y estos actos tan violentos están haciendo que muchos musulmanes cuestionen su religión. Y los hace abiertos a pensar, a cuestionar, y cuando llega un cristiano auténtico a compartir con ellos, se están abriendo. Y de esta manera Dios saca ventaja de los planes de Satanás, y ¿qué hace Él? Refleja su luz. Por otro lado, algo que es muy alentador es ver y ser testigos de la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de muchos dirigentes de la Iglesia Adventista. Y yo les confieso, a los 8 o 9 años de edad, mi padre fue despedido del trabajo en la organización adventista, mi madre también. Nosotros vivíamos en la Universidad Adventista de Medellín, Colombia, y aunque tenía solo 8 o 9 años, alcancé a darme cuenta de que fuimos expulsados. Mi padre nunca se quejó, nos contó cosas negativas, pero algo nosotros percibíamos. Y como familia nos dedicamos a servir a Dios como obreros de sostén propio por muchos años, desde el 78 en adelante. Y bueno, tantas cosas que sucedían que en mi mente yo llegué a pensar que quizás la Iglesia de Dios como ente organizado difícilmente llegaría a tener un rumbo que claramente estuviera obedeciendo el consejo del Señor. Llegué a pensar eso. Pero en el 2010 yo ese pensamiento mío fue confrontado. Porque cuando el pastor Ted Wilson fue elegido presidente de la Asociación General, y en el 2011 tuve la oportunidad de escucharlo personalmente, realmente a mí se me vinieron las lágrimas a los ojos, porque nunca creí ver algo así en mi vida. Una persona predicando el Evangelio como yo lo había escuchado y conocido en círculos que nosotros llamamos de sostén propio o con otros nombres. Nunca pensé verlo presentado desde esa plataforma. Y claro, a mí me pasó como le sucedió a Elías, aunque en ningún momento me estoy comparando con Elías, pero Elías, ¿qué dijo en un momento? Solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo Dios? Hay 7,000
que no han doblado sus rodillas. La obra que está sucediendo, que Dios está haciendo para despertar a muchos dirigentes dentro de la iglesia adventista es grande. Y si Dios logra ese despertar, la influencia en la hermandad va a ser grande. De hecho, otra cosa que quiero compartir con ustedes es una actividad que se ha venido desarrollando en Estados Unidos ya por 3, 4 años, quizás un poco más, pero una iniciativa de laicos adventistas, hermanos. Muy bien, gracias. Que haciendo una labor misionera en las ciudades, obra médico-misionera. Se reúnen voluntarios, médicos, odontólogos, oftalmólogos y personas de cualquier profesión solo con el interés de servir, y se organizan y van a una ciudad y hacen una campaña de salud totalmente gratis, gratuita, de gracia, ¿sí? Y lo han hecho ya en varias ciudades. La última fue en Los Ángeles. Mi esposa tuvo la oportunidad de ir allá de voluntaria y ver el efecto que estas campañas masivas de salud gratuita está teniendo en la sociedad y en las autoridades. Ahora están programando una actividad similar en el estado de West Virginia. Y recibí una notificación esta semana por email de las cosas que están sucediendo. Hasta el gobernador del estado de West Virginia está involucrado, queriendo apoyar esta campaña adventista de obra médico-misionera. Y los medios de comunicación, algo que nunca antes habíamos visto, el mundo mirando a la iglesia adventista por esta labor, y el Señor está dando una oportunidad de conocer los principios que nos motivan, porque la gente pregunta, pero ¿por qué hacen esto si no están cobrando? ¿Qué los motiva? ¿Y cuál es la motivación? El amor por las almas. Por las tardes hay temas espirituales, hay ayuda a las personas y terminan el sábado con un mensaje de aliento basado en la palabra de Dios. Podría contarles muchas más cosas, pero quiero decirles, hermanos, las cosas que están sucediendo muestran que el Señor está a las puertas. Está a las puertas. Y es nuestra oportunidad levantarnos y resplandecer. Cualquiera sea nuestra actividad, todos somos llamados a ser misioneros. No perdamos eso de vista. No perdamos el privilegio de contribuir al reino de Dios mientras aún hay oportunidad de extender ese conocimiento a muchos que no le conocen. Brasil es un país muy grande y cada uno de ustedes debe ser luz en medio de las tinieblas. Con esta introducción quiero invitarles, en esta tarde quiero que estudiemos el capítulo 58 de Isaías. El capítulo 58 de Isaías. Pero antes de ir a abrir el capítulo 58 de Isaías, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos compartido acerca de la gloria de Dios. Empezamos el viernes en la noche hablando, compartimos el versículo de 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, donde habla de que Dios que mandó que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Y ese pasaje habla de cómo la gloria de Dios debería de reflejarse en nosotros. Y entonces de allí fuimos a Romanos capítulo 5 y empezamos a compartir el tema de la justificación por la fe, que es el Evangelio eterno. Es la experiencia que permite que mi gloria humana sea puesta a un lado y la gloria, el carácter de Dios se refleje en mi vida.
Esta mañana continuamos, pero tomamos como base un pasaje en las Escrituras en Isaías 60, donde dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es el mismo pensamiento. Y continuamos desarrollando el tema de la justicia de Cristo. Cómo al contemplar la gloria de Dios, el amor de Dios, somos inducidos a una mayor fe en Él. Y una auténtica fe en Él nos lleva a entregar a una sumisión de nuestra voluntad. Y la entrega de nuestra voluntad permite que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y obre el milagro de los frutos del Espíritu en nuestro carácter. Y en esta tarde queremos ahora ver la gloria de Dios manifestada en una obra práctica de beneficio a la humanidad. Y ese es el mensaje de Isaías 58. Y en ese contexto, levantarnos y resplandecer es una obra práctica de servicio a la humanidad, una obra de amor, no una obra de interés propio. Juan 1:14, leíamos este pasaje esta mañana. Y Juan 1:14 habla de que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesús vino a manifestar la gloria del Padre. Jesús fue el Hijo del Hombre, vino, se encarnó, se hizo el Verbo para manifestar la gloria de Dios. El deseado de todas las gentes, ¿sí entienden esa expresión de ese libro? Muy bien, exactamente. Déjame, voy a leer de aquí de la biblioteca electrónica, que no traje ese libro conmigo, solamente traje la Biblia y el Camino a Cristo, en pasta dura. Muy bien, dice aquí en el primer capítulo del deseado de todas las gentes, el segundo párrafo dice así, hablando de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros, dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Cuál era el propósito al venir Jesús a morar con nosotros? Revelar, manifestar a Dios, al hombre y también a ¿quién? Los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y por eso se le llamó el Verbo, porque el verbo, el logos, es la manifestación audible del pensamiento, del carácter de Dios. Tremendo. Sigue diciendo, en su oración por sus discípulos, Jesús dice, yo les he manifestado tu nombre. Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Luego sigue diciendo, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Y añade, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. ¿Cuál será el estudio a través de los siglos sin fin? El misterio del amor redentor de Dios. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Y me gusta esa expresión, su ciencia y su canción, porque habla de estudio y también habla de alabanza. Se verá que la gloria
La gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Claramente lo explica. ¿Cuál es la gloria que resplandece en la faz de Jesús, en el rostro de Jesús? La gloria del amor abnegado. Y por eso la cruz fue la mayor demostración de la gloria de Dios. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O como le dijo Jesús a los griegos que vinieron a verle, y Felipe los llevó a él, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sigue diciendo, a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. La ley de la vida, tremendo. ¿Qué entendemos? Si pueden pensar por un momento en una ley sencilla que conocemos mucho hoy en día, la ley de la gravedad, que es una ley que aprendemos hasta en la primaria, ¿cierto? No se necesita ser un físico para entender los conceptos básicos de ello. Y la ley de la gravedad, como la vemos, es una constante, ¿cierto? En nuestro planeta Tierra es una constante. La ley de la vida, ¿qué implica? Que también es una constante, siempre sucede. Pero no solamente es para el planeta Tierra, dice, para la Tierra y el cielo. Así que la ley de la vida es una ley que aplica en todo el universo de Dios. ¿Y esa ley de la vida cuál es? La ley del renunciamiento por amor. Esa es la ley de la vida. ¿Queremos el secreto de la vida eterna? El secreto de la vida eterna es someternos a la ley del renunciamiento por amor. Si vivimos y experimentamos esa ley, que solo es un fruto del Espíritu Santo, porque va contrario a nuestra naturaleza humana egoísta, hemos hallado la vida eterna, porque es estar en armonía con la esencia de Dios, estar en armonía con la esencia de Dios. Es la ley del renunciamiento por amor, es la ley de la vida para la tierra y el cielo. El amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Bueno, esta ley al principio se revelaba en todas las obras de Dios, al principio. Los cielos, los mundos, las flores, las montañas, todo Dios lo creó y escribió el mensaje del amor del Padre en estas cosas. Dice el párrafo 3 de la página 11 del deseado de todas las gentes. Y por eso leemos en el Salmo 19, versículos 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, el cielo, uno ve, nada de lo que Dios creó vive en una función egocéntrica. Todo lo que Dios creó cumple una función de servicio para otro ser creado, para otro aspecto de la maravillosa creación de Dios. Eso es maravilloso y ya sea en el ámbito de la agricultura o en el ámbito de la física o de la astronomía, se ve ese equilibrio, ¿cierto? Donde una cosa no vive para la otra. Aquí, la luna, ¿qué función cumple la luna? La luna está cumpliendo una función de servicio ¿hacia quién? Hacia el planeta Tierra, hacia nosotros. Es la influencia que tiene. Y así todo lo que Dios creó es en función a esa ley de la vida. Pero la más maravillosa revelación de esa ley la encontramos ¿en quién? En Jesucristo, el Verbo. Y dice de Jesús, mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Vuelve y lo repite para que no quede duda en nuestra mente que la salvación está
la salvación y la vida eterna están implícitas cuando entramos en armonía con la ley de la vida para el universo. Y la muerte de Cristo es una demostración de esa ley de la vida, que Dios mismo vive conforme al principio del amor que renuncia y que es abnegado. Y un último pensamiento aquí. Ya tenemos claro eso, yo espero. Y por eso cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14 que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Porque toda la vida de Jesús fue una manifestación de esa gloria de Dios, de esa ley de renunciamiento por amor. Bien, teniendo eso en claro, ahora sí vamos a Isaías 58. ¿Está bien? Vamos a Isaías 58. Y empieza el capítulo diciendo: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál era el pecado y la rebelión de la casa de Dios, la casa de Jacob y el pueblo, o sea, nosotros? Y empieza aquí a dar una descripción. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Es bueno buscar a Dios? ¿Es bueno querer conocer sus caminos? Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es un querer acercarse a Dios, un buscarle, pero a la vez dejando a un lado la justicia de Dios y dejando a un lado la ley de Dios. Ahora, la justicia de Dios, entiéndanla, y la ley de Dios a la luz de lo que hemos venido estudiando en la Biblia estas 3 reuniones, ¿sí? Ellos estaban buscando a Dios, estaban acercando, querían conocer sus caminos, pero era una búsqueda a una obediencia externa, a un comportamiento religioso externo. Pero la ley de Dios, conforme a su carácter, esa ley del renunciamiento, esa ley del amor abnegado, no lo estaban practicando. Esa justicia de Dios no estaban interesados en ella, solo ser fieles a la letra de la ley, a las cosas externas. Y van a ver cómo el capítulo lo explica. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Perdón. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, para hacer una demostración de su apariencia de piedad, ¿cierto? De su religiosidad. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. ¿Sí ven el contraste, la comparación? Entonces, ¿qué sucederá? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto no es un lenguaje simbólico, el mensaje de este capítulo. Estas cosas de servir, de amar, de ayudar a los demás, este lenguaje práctico es real, tangible. Tan real y tangible como la parábola que utilizó Jesús en Mateo 25.
la última, para decir cómo se va a definir el juicio de Dios. Dice que van a estar los cabritos y los corderos. Unos serán colocados a la izquierda y otro a la derecha. Y el juicio será determinado por lo que hayamos hecho o dejado de hacer por Dios en la persona de ¿quién? Del prójimo. Es una labor de servicio. ¿Por qué? Porque el servicio desinteresado da evidencia de que nuestra vida está conforme a la ley del universo. No vivimos para nosotros mismos. Es el mismo principio de 1 Corintios 13. El que sabe profecía y tiene todo tipo de conocimiento, pero no tiene amor, ¿qué viene a ser? Un címbalo que hace bulla y nada más. Bulla religiosa y nada más. Isaías 58 nos invita a cambiar una vida religiosa externa por una vida auténtica que refleje la gloria de Dios. Quiero ahora entonces compartir unas citas del Camino a Cristo. La primera que voy a compartir es del último capítulo de este pequeño libro, La fuente de regocijo y felicidad. Y dice así en el último capítulo, y leo aquí el último párrafo, empiezo. Si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio parezca atractivo, como es en realidad. Si representamos realmente a Cristo, ¿qué haremos? Que su servicio parezca atractivo, porque así es en realidad. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando ante otros falsamente a Dios y la vida cristiana. Está hablando de la felicidad que deben tener los hijos de Dios y que en el servicio a Dios debe ser algo atractivo por el gozo que produce. Pues nosotros estamos llamados a ser sus representantes. Dice el primer párrafo de este capítulo, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del Señor. De la manera como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado a ellos al mundo. El apóstol Pablo dice de los discípulos de Jesús, sois una epístola de Cristo, conocida y leída a todos los hombres. En cada uno de sus hijos, Cristo envía una carta al mundo, en cada uno de nosotros. Si sois discípulos de Cristo, Él envía en vosotros una carta a tu familia, al pueblo, a la calle donde vivís. Jesús, que mora en vosotros, quiere hablar a los corazones que no lo conocen. Tal vez ellos no leen la Biblia o no oyen la voz que les habla en sus páginas. No ven el amor de Dios en sus obras. Mas si eres un verdadero representante de Jesús, puede ser que por ti sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarle y servirle. Cada uno de nosotros, ¿qué somos? Una carta abierta que debe mostrar el amor de Dios, empezando por nuestra familia. Isaías 58 contiene ese mensaje. Y lo que les compartía al principio de la obra médico-misionera es una manera de reflejar ese amor de Dios, ese amor desinteresado para con otros. Otro capítulo del Camino a Cristo, el gozo de la colaboración. Déjame busco la página. No sé si ustedes reconocen este título, el gozo de la colaboración, el Camino a Cristo.
pero dice así en este libro. El trabajo, a ver si encuentro la página que es. Okay. El trabajo desinteresado por otros. ¿Qué es el trabajo desinteresado? El que yo hago no porque porque mi intención es, yo lo voy a hacer, pero solamente porque me van a dar dinero o alguna recompensa por él, ¿sí? Que esa no sea la motivación, no sea la motivación. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a las de Cristo. Ahora, no solo es un testimonio para los demás, sino que a la vez produce un efecto en nuestros corazones, en nuestro carácter. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a las de Cristo. Trae paz y felicidad al que lo realiza. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o el egoísmo. Los que de esta manera ejerzan las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios. ¿Queremos ser fuertes para trabajar por Dios? Trabajemos desinteresadamente en favor de otros. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un acrecentado poder en la oración. Hasta la oración va a tener más poder cuando trabajemos desinteresadamente en favor de otros. Muchos se quedan esperando sentir ese fervor espiritual antes de ayudar a otros. Podemos por la fe empezar a servir y eso va a fortalecer nuestra vida espiritual. Hasta nuestra oración va a mejorar. El Espíritu de Dios que mueve su espíritu pone en juego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros están obrando ciertamente su propia salvación. Al trabajar desinteresadamente por otros, ¿qué estamos obrando? Nuestra propia salvación. Y muchas veces hay personas que se concentran sus esfuerzos en tratar de vencer sus defectos. Si concentráramos los esfuerzos en servir, ese servicio desinteresado, ¿qué traería a nuestras vidas? Una armonía con la ley del universo. Porque trabajar desinteresadamente por otros es un acto no egoísta, es un acto alterocéntrico, que nos pone en armonía con el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está obrando a través de ti, a través de ese trabajo práctico, ¿qué está haciendo a la vez en tu carácter? Te lo va perfeccionando. Si ven el efecto indirecto, que cómo Dios obra de una manera práctica en nuestras vidas. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros están obrando ciertamente su propia salvación. La siguiente página, en la 59, dice así. Bueno, en la misma página. El único modo, y único es un lenguaje bastante enfático, ¿cierto? El único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Hace un énfasis bastante fuerte. El único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Comprometernos en la medida de nuestra capacidad a ayudar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darle. Entonces se explica, no necesitamos ir a tierras de paganos, ni aún dejar el pequeño círculo del hogar, si es ahí donde el deber nos llama a trabajar por Cristo.
Podemos hacer esto en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Y él, que tenía una misión tan importante y una vida tan corta, dedicó cuánto tiempo a trabajar pacientemente en la carpintería. Esto debería despertar en nuestras mentes un concepto diferente de la obra misionera, porque todo lo que se haga desinteresadamente se convierte en un medio para reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Todo. Con quien nos asociamos, bueno, sigue diciendo, nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores servían al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y labradores, desconocido y no honrado. Él estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio, como cuando sanaba a los enfermos o caminaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Ambas cosas eran igualmente importantes. Entonces cita al apóstol Pablo y dice así. Antes de eso dice, así nosotros en los deberes más humildes, en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús. Andar y trabajar con Jesús. El apóstol Pablo dice, cada uno permanezca para con Dios en aquel estado en que fue llamado. Y entonces explica. 1 Corintios 7:24. El hombre de negocios puede dirigir sus negocios de un modo que glorifique a su maestro por su fidelidad. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el Espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que los otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. ¿Entendemos lo que esto significa? Es interesante que durante la Edad Media los valdenses salían a estudiar, eran seleccionados algunos de ellos para estudiar en las universidades de ese tiempo, que estaban llenas de tanta superstición y paganismo. O iban a esas ciudades peligrosas como comerciantes. Pero el fin real de ellos, el propósito verdadero de ellos, ¿cuál era? ¿Volverse famosos? ¿Llegar a ser personas importantes? ¿Cuál era el verdadero propósito? Ser luz. Y el ser comerciantes era solo un medio para poder llegar a ciertas personas y poder reflejar la gloria de Dios. Poder ser luz en cada ambiente. Con el móvil de vivir desinteresadamente. Las personas perciben cuando lo que usted está haciendo, el interés es ser ayuda y no un interés por lo monetario. Que lo primero que prima en su mente no es qué voy a recibir yo a cambio, sino cómo puedo yo ayudar a esta persona. En su trabajo, usted no va a medir su trabajo por horas, sino siempre queriendo dar lo mejor. Y piensen en un ejemplo práctico. José en la casa de Potifar, como esclavo, ¿cómo hacía él su trabajo? Lo hacía como para ¿quién? Para Dios. Y Potifar percibió
esa dedicación y le confió todo a José. Si Potifar realmente hubiese creído que José quiso hacerle daño a él con su esposa, ¿qué habría hecho Potifar con José? En ese tiempo, si era un esclavo, la vida de un esclavo, ¿cuánto valía? ¿Quién le impediría a Potifar, que era un oficial de la Guardia Real, quitarle la vida a José? Pero él no lo hizo. Y si José fue luz en la casa de Potifar y reflejó la gloria de Dios, usted lo puede hacer donde Dios lo tiene a usted. Si la sierva que fue llevada cautiva a la casa de Naamán el sirio fue un reflejo de la gloria de Dios, otra niña bajo esas circunstancias, lejos de su casa, de su tierra, ¿qué habría pensado? Si Naamán tiene lepra, pues justamente se la ganó, porque es un general de los ejércitos de los enemigos de mi pueblo. Pero cuando la niña vio que Naamán tenía lepra, ¿cuál fue el sentir en su corazón? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo ayudarlo? Y Dios obró a través de ella. Mi invitación a través de la palabra de Dios para ustedes y para mí es: sirvamos desinteresadamente al prójimo. Ese debe ser el propósito de la vida, con el objetivo de reflejar la gloria de Dios. Todo lo que ustedes hacen, si la motivación es desinteresada, no egocéntrica, va a reflejar el carácter de Dios. Y ustedes van a ser misioneros auténticos. Y en ese proceso, su propio carácter, el Espíritu de Dios va a estar obrando en ustedes para que cada vez se asemejen más y más a Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, nos ayude en esto. Vamos a orar y así concluimos nuestra reunión en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu Evangelio es profundo, pero es muy sencillo, muy sencillo. Y quisiéramos, Señor, regresar a nuestros hogares con el firme propósito renovado de reflejar tu gloria. Contemplar tu gloria, reflejar tu gloria, para que tu obra sea desarrollada en nosotros y por medio de nosotros. Estamos muy agradecidos por el ejemplo de Jesucristo, muy agradecidos por los principios sencillos revelados en tu palabra, Señor. Gracias porque al trabajar por otros, entramos en armonía con la ley del universo. Gracias, Señor, porque al trabajar por otros, reflejamos el amor desinteresado del cielo y tu Espíritu transforma nuestras vidas para que podamos reflejar tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos muestres tu gloria y que aumentes nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.